Cuando un motor tenga que reemplazarse, el motor de reemplazo debe ser el adecuado para el trabajo. Probablemente ello será estipulado por un ingeniero de planta. Pero él puede que solo le indique el tipo de motor y los caballos de fuerza en vez de una marca o modelo en particular. A usted le toca entonces asegurar que el motor de reemplazo es el adecuado. Debe tener todas las características necesarias de potencia para manejar la carga. También tiene que poder funcionar con la energía eléctrica disponible. Deberá ser tan resistente en todos los aspectos como el motor reemplazado y tener el mismo tipo de construcción para que pueda realizar el trabajo sin fundirse. Y mecánicamente deberá acomodarse y ser apropiado para las circunstancias en las cuales operará. Para saber si consiguió el motor correcto para el trabajo, necesitará familiarizarse con las especificaciones que encontrará en la placa de identificación del motor. El número del modelo es un código de descripción general del motor. Es una buena idea consultar el código en el catálogo del fabricante. Allí puede haber mayor información sobre el número del modelo que no aparece en la placa. Los números de almacén o catálogo identifican motores particulares. Si usted puede equiparar un motor nuevo con uno viejo por número de almacén o catálogo, deberán ser idénticos en todo aspecto. La primera de las especificaciones de potencia es el caballaje o horsepower. Un motor de reemplazo ha de producir caballaje correcto. En una emergencia, un motor con caballaje más alto puede ser sustituido, aunque operaría a carga parcial y por lo tanto menos eficiente. La velocidad nominal de un motor de reemplazo siempre debe ser la misma que la del motor reemplazado. La velocidad indicada usualmente es la velocidad nominal de plena carga. O sea que este motor gira cerca de 3.450 revoluciones por minuto cuando produce un caballo de fuerza. Si se sobrecarga, desacelerará por debajo de esta velocidad. Con menos que plena carga, girará un poco más rápido. Pero como es un motor AC de 2 polos, nunca girará más rápido que su velocidad sincrónica de 3.600 revoluciones por minuto cuando se impulsa por corriente alterna de 60 Hz. Como vimos en los programas de motores DC y AC, otros tipos de motores tienen diferente caballaje de salida y características de velocidad. El factor de servicio de un motor es también una especificación básica de potencia. SF1 significa que este motor tiene un factor de servicio de 1. Algunos motores tienen un factor de servicio de 1.15 y 1.25 o inclusive 1.35. Un motor con un factor de servicio de 1.25 es capaz de producir 1.25 veces su régimen de caballaje sin dañarse, aunque su eficiencia y factor de potencia serán más bajos que cuando opera a potencia nominal. Funcionará mejor que un motor con un factor de servicio de 1 si debe operar bajo condiciones de sobrecarga. La mayoría de motores están diseñados para salida continua a la potencia nominal, aunque algunos tienen un porcentaje de servicio de unos 20 o 30 minutos en una hora. Ellos necesitan estar apagados para enfriarse. No use un motor clasificado para servicio intermitente donde vaya a trabajar continuamente con plena carga. Las especificaciones eléctricas de entrada incluyen el suministro de voltaje. Cualquier motor de reemplazo debe ser adecuado para el voltaje disponible. Este es un motor de 2 voltajes que puede operar con 115 o 230 voltios. Estos son voltajes nominales que toman en cuenta caídas típicas de línea de los suministros de 120 y 240 voltios. El voltaje real del motor deberá estar dentro del 10% del voltaje indicado en la placa. Un motor especificado para 230 o 220 voltios también puede estar aprobado para funcionar con un suministro de 208 voltios. Si no lo es, no lo conecte al suministro de 208 voltios, aunque estos se encuentren justo dentro del 10% del límite. El voltaje real del motor podría caer por debajo de este voltaje por lo menos parte del tiempo. Use un motor con un voltaje nominal de 200 voltios y su suministro es de 208 voltios. PH1 significa que este motor está diseñado para corriente alterna de fase sencilla. Las probabilidades son de que la mayoría de los motores más grandes en su planta son impulsados con corriente alterna trifásica. Un
Un motor monofásico puede ser conectado entre dos alambres de un sistema trifásico si el voltaje es el correcto. Pero sin convertidores especiales no hay forma de conectar un motor trifásico a corriente de fase sencilla. Este motor está especificado para corriente alterna de 60 Hz. Algunos motores de 60 Hz no debieran operar con 50 Hz o viceversa. Otros sí, pero recuerde que la velocidad, el consumo de corriente y el caballaje disponible serán diferentes. La letra A en esta placa señala el amperaje de plena carga. Esta es la corriente que el motor consumirá de cada línea de fuerza cuando produce su potencia de salida nominal. La corriente más alta corresponde cuando el motor es conectado al más bajo de los dos voltajes registrados. Si un motor de reemplazo consume menos corriente que el anterior, puede ser uno de los modelos nuevos de alta eficiencia. La placa probablemente lo indicará en alguna parte o puede ser uno de los datos que está codificado en el número del modelo. El amperaje de plena carga o FLA determina la protección de sobrecarga necesaria. Si el motor de reemplazo tiene una clasificación FLA más baja, deberá colocar los disyuntores de sobrecarga para disparar a una corriente más baja para evitar que el motor se funda. Si está reemplazando un motor con otro que consume más corriente, coloque los disyuntores para que disparen a una corriente más alta. Puede que además necesite instalar equipo de arranque más grande, conductores y fusibles o disyuntores con más alta capacidad nominal de corriente. Esta placa no especifica un artículo que algunas veces es muy importante: el amperaje del rotor trancado o LRA. O sea, la corriente que consumirá un motor durante el arranque y cuando esté atascado o parado. El LRA probablemente sea de 2,5 a 10 veces la corriente de plena carga. Los disyuntores o fusibles deberán poder manejar dicha corriente. La placa, no obstante, registra una letra de código H. En la tabla de códigos en su guía de estudio encontrará que un motor de código H consumirá de 6.3 a 7.1 kV, amperios por caballo de fuerza en la parada o en el arranque. Para calcular el LRA, multiplique el alcance de la letra de código por el caballaje y divida por el suministro de voltaje en kilovoltios. Supongamos que el motor está conectado a 115 voltios, que es .115 kilovoltios. Como este es un motor de 1 caballo, el LRA está entre 6.3 y 7.1 multiplicado por 1 y dividido por .115. En otras palabras, el LRA será entre 55 y 62 amperios. Casi 5 veces los amperios de plena carga para este motor, 12.5 amperios. Un motor de reemplazo con una letra de código más alta en el alfabeto que la original puede que haga explotar los fusibles o disparar los disyuntores, particularmente si tiene que arrancar una carga de inercia alta, la cual cobra velocidad lentamente. Ahora, aun cuando el motor es adecuado para la fuerza eléctrica disponible y es capaz de producir el caballaje y la velocidad debida, no durará mucho si no está fabricado para las condiciones en que opera. La temperatura de operación es de particular importancia. El dato ambiente 40 señala que este motor no debe funcionar en un ambiente más caliente de 40 grados Celsius o 104 grados Fahrenheit. Un motor de reemplazo no debe tener una clasificación menor de temperatura ambiente que el motor reemplazado. Cualquier motor en operación es mucho más caliente internamente que la temperatura ambiente que lo rodea. El aislamiento de los alambres debe soportar el calor. La mayoría de las placas ahora incluyen especificaciones sobre la clase de aislamiento del motor. Este motor de clase B puede funcionar continuamente a una temperatura interna tan alta como 130 grados Celsius o 266 grados Fahrenheit, sin daño al aislamiento. Usted puede reemplazar un motor por otro con clase más alta de aislamiento. En otras palabras, puede utilizar un motor de clase F en lugar de uno con aislamiento de clase B. Pero no al contrario. Particularmente en motores antiguos, usted puede que vea una proporción de aumento de temperatura en vez de una temperatura ambiente y grado de aislamiento. No reemplace un motor por otro que tenga menor especificación en el aumento de temperatura. Esta placa indica que el motor tiene protección térmica incorporada.
Hay un termostato o botón limitador de alta temperatura que abrirá para apagar el motor si éste se calienta demasiado. La M significa reposición o reset manual, lo cual quiere decir que una vez que el termostato se abre, habrá que manualmente empujarlo para que el motor pueda funcionar de nuevo. Usted puede encontrar un motor con sobrecarga térmica que funciona automáticamente. Esto puede ser peligroso en algunas situaciones, pues el motor puede arrancar de nuevo sin aviso, una vez que se haya enfriado. No reemplace un motor de funcionamiento manual por uno automático. Carcasa abierta es la especificación del fabricante para indicar el tipo de cubierta del motor. Este es un motor abierto, lo cual quiere decir que es un motor abierto al aire. Un ventilador interno en el eje atrae aire por un lado y lo empuja hacia afuera por el otro. Esta clase de motor se debe usar solo donde el aire es limpio y seco. Si un motor abierto está especificado como a prueba de goteo, la lluvia vertical no penetrará. Sin embargo, líquido salpicado y lluvia oblicua de 15 grados o más a la vertical sí puede entrar y causar problemas. Motores abiertos a prueba de salpicaduras ofrecen más protección contra salpicaduras de líquidos. No reemplace un motor a prueba de salpicaduras por uno abierto a prueba de goteo o de propósito general, a menos que esté protegido de alguna otra forma. En ambientes sucios o húmedos, un modelo totalmente cerrado debe ser usado. Existen varios tipos. Este es uno totalmente cerrado, enfriado por ventilador. En vez de empujar aire a través del motor, el ventilador sopla aire sobre la parte exterior de la carcasa del motor. Sin el ventilador, un motor totalmente cerrado no se ventila y depende de la convección del aire para retirar el calor de la carcasa. Estas carcasas a menudo tienen canales o aletas en el exterior para incrementar la transferencia de calor. Motores totalmente cerrados, donde el aire debe pasar sobre él, están diseñados para ser montados en una corriente de aire para su enfriamiento. Los motores de ventilador de fuelle son a menudo de este tipo. Motores a prueba de explosión se usan en atmósferas peligrosas. Son totalmente cerrados, con una carcasa especialmente resistente, diseñada para aguantar una explosión interna de un gas o vapor, sin generar una explosión en la atmósfera. Un motor a prueba de explosión se puede usar donde quiera. Una placa probablemente le indicará qué tipo de cojinetes usa el motor, y esto es muy importante. Tipos diferentes de cojinetes requieren distinto mantenimiento y permiten aplicar diversas clases de carga en el eje del motor. Este motor tiene cojinetes de bola. Son usados donde se requiere una capacidad de carga más alta o donde la lubricación frecuentemente no es práctica. Cojinetes de manguito usualmente deben ser aceitados y engrasados rutinariamente. Los cojinetes en algunos motores no soportarán o permitirán otra cosa que un acople directo del eje. Las transmisiones por correa ponen una gran cantidad de carga lateral en los cojinetes del motor. Motores más grandes a veces son equipados con cojinetes de rodillo para servicio pesado en vez de cojinetes de bola o de manguito cuando se van a utilizar con transmisiones por correa. Asegúrese de que el motor de reemplazo cuente con los cojinetes apropiados. Los cojinetes en algunos motores pueden ser montados en cualquier posición. Otros, sin embargo, deben ser montados horizontalmente porque no soportarán el peso vertical del rotor. Si existe alguna pregunta, consulte las especificaciones en el catálogo. Finalmente, a menos que esté dispuesto a utilizar adaptadores, es mejor que el motor de reemplazo quede preciso y tenga la carcasa correcta para el uso que le va a dar. NEMA, la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, ha estandarizado las dimensiones del eje y del montaje de muchos motores, y ha establecido números de armazón para asegurar la compatibilidad de montaje entre los motores elaborados por los diferentes fabricantes. Este motor tiene un armazón NEMA 56. Todos los motores con armazón 56 tienen un eje de 3,5 pulgadas sobre la base, y 4 agujeros de montaje localizados como se muestra con respecto al eje. El eje mismo es de 5/8 de pulgada de diámetro y tiene una longitud y una ranura de tamaño demostrado. Las otras dimensiones del motor, su longitud y diámetro, no son especificadas. Muchos motores pequeños de todas clases, monofásicos, trifásicos y DC, tienen armazón 56. La mayoría de ellos cuentan con un caballo de fuerza o menos. Motores más grandes tienen números de armazón NEMA más altos.
Las letras que siguen la medida básica del armazón proveen mayor información. T se refiere al nuevo estándar NEMA adoptado en 1964. El estándar anterior cuenta con una U después del número de armazón. C quiere decir que el motor es adecuado para montarlo directamente a un componente. Puede o no tener un soporte de pie. Los motores de cara C son muy comunes en muchos tamaños de armazón. Otros ejes especiales, bridas de montaje o dimensiones son indicados por otras letras. Z quiere decir que el eje de alguna manera no es estándar. En este caso significa que es un eje de doble terminal. Su guía de estudio contiene una lista explicativa de lo que significan las otras letras. Bien, una placa puede darle una gran cantidad de información sobre un motor, pero a menudo omite algo muy fundamental. Usted sabe que este es un motor AC monofásico, pero ¿qué tipo de motor AC monofásico es? ¿Es un motor de polos sombreados, de fase dividida, de repulsión-inducción, de capacitor de arranque, capacitor de marcha, universal o sincrónico? Las características de operación de estos tipos de motores son bastante diferentes. El capacitor sencillo en la parte superior de este motor lo identifica como un motor de inducción de capacitor de arranque común. Usted debe conocer sus motores y nunca reemplazar un tipo por otro. Como los motores AC monofásicos, los trifásicos pueden ser de varios tipos. La placa claramente identificará los tipos menos comunes, como aquellos de rotor devanado. Los motores trifásicos de inducción estándar vienen en 4 diseños NEMA. A, B, C y D, con diferentes curvas de torsión y corriente. Los motores DC también vienen en diferentes tipos. Un motor devanado en derivación tiene características de operación radicalmente diferentes a los motores en serie, compuestos o de imán permanente. No reemplace un tipo por el otro. A menudo los motores DC son equiparados con sus controles y deben ser reemplazados con el mismo motor del mismo fabricante para que trabajen bien. Ahora, una vez esté seguro de que el motor de reemplazo es el correcto, necesita instalarlo correctamente. Asegúrese de que el circuito de potencia esté cerrado y bloqueado antes de tocar cualquier cable. Conectar las líneas de energía al motor apropiadamente es crítico. Una adecuada conexión a tierra, ya sea por medio de un alambre a tierra o por el conducto, es muy importante para la seguridad. Usualmente hay un diagrama en la placa o en el tablero de terminales que especifica las conexiones para diferentes voltajes, velocidades y dirección de rotación. Asegúrese de aislar las puntas de los alambres sin utilización. Estos probablemente tendrán voltaje cuando el motor esté prendido y no deben hacer corto con el armazón o uno con otro. Revise cuidadosamente sus conexiones y asegúrese de que el motor gira en la dirección correcta antes de conectarlo a una carga que podría ser perjudicada por una rotación contraria. Siga el procedimiento de alineación adecuado para evitar vibraciones y cargas excesivas en los cojinetes del motor. Cerciórese de que la carga no aplique presión longitudinal al eje del motor y de que el rotor operará en la mitad de su juego longitudinal. Los motores deben ser atornillados a algo sólido. Las fallas en los cojinetes y en el aislamiento se presentan más pronto en motores que vibran o que se sacuden. Utilice tornillos adecuados y ajústelos correctamente. Las correas de transmisión deben estar debidamente alineadas. Mantenga las poleas acanaladas tan cerca del motor como sea posible sin que interfieran con el juego longitudinal del eje. Si es necesario, reajuste los disyuntores de sobrecarga para el motor nuevo y entonces anote la corriente en la línea y el voltaje al motor durante el arranque y luego cuando esté funcionando bajo su carga normal. Deje que el motor opere lo suficiente para asegurarse que los interruptores de circuito o las sobrecargas no se disparen y que no se esté recalentando. Si usted ha instalado el motor correcto para el trabajo y ha hecho su trabajo debidamente, las probabilidades son excelentes de que el motor nuevo durará mucho tiempo. Por tanto, asegúrese de que la aplicación y el motor que usted está instalando